Hola gente de YouTube, hoy vamos a ver los rangos y niveles de poder de Broly en todas sus apariciones y fases en Dragon Ball Z, ya que como sabemos hay dos Brolys, el de Toei que no es canon y el de Toriyama que es el más reciente que aparece en Dragon Ball Super. Así que los dejo con el video de los niveles de poder del Broly clásico, espero que les guste y bye bye. Y antes de empezar el video recuerden usar el código SantiTG para cualquier compra en la tienda de Epic Games. Como sabemos, el Broly original solo al nacer ya tenía la capacidad de crear un escudo de fuerza, salvando así a su padre de su trágico final y destierro de su planeta natal, el planeta Vegeta. Este Broly tiene un temperamento muy violento, demostrándolo desde muy chico, y en uno de los flashbacks se muestra que con una apariencia muy similar a la del Super Saiyajin con el cabello marrón. El nivel de poder que tendría Broly siendo un niño ya sería superior al de su padre, que seguro tenía alrededor de 12.500 unidades de poder, y él tendría 30.000 estando en el tope del rango soldado. Y al usar su poder legendario, que aunque sea una mínima fracción de tiene un poder que puede ir variando entre las 350.000 unidades y las 750.000, como podría ser mucho menos. Eso dependerá de su estado de ánimo e ira. Después de varios años y en el reencuentro con el heredero del trono Vegeta y su amigo Goku, Broly con una edad de alrededor de 30 años, tendrá un poder de 12 millones siendo un poco inferior a los demás Saiyajin, pero tengan en cuenta que él no había vivido los mismos sucesos ni ha tenido los mismos tipos de entrenamiento, por lo que su poder de 12 millones en la parte baja del rango super élite está muy bien. Una noche Broly va a donde Goku para atacarlo, ya que cuando era niño lo había traumado con su llanto. Se ve que es sensible, ya que con solo verlo repite todo el tiempo su nombre, Kakaroto. No cabe duda que es un estúpido. Bueno, cuando atacó al Saiyajin, usó una forma restringida del Super Saiyajin, aumentando su poder hasta las 300 millones de unidades en la parte media baja del rango legendario, siendo capaz de pelear a la par del androide número 17 y Cell en su primera forma. En la misma película, pero más al final, Broly se transforma en su fase más poderosa, el Super Saiyajin legendario, llegando a las 6 billones de unidades de poder, superando el rango anomalía y llegando a la parte más baja del rango primordial, siendo más poderoso que Gohan Super Saiyajin 2 y que Cell Super Perfecto, ya que como podemos ver, Broly es capaz de pelear con todos los guerreros Z a la vez y lograr vencerlos como si nada, algo que Cell no podría lograr si no fuera por su regeneración. También recordemos que Goku cargó y le dio un Kamehameha a Broly a muy poca distancia, y encima que ni se inmutó y siguió caminando hacia él como si nada. Y lo único que lo pudo parar fue un super golpe de Goku con la energía de todos los guerreros, pero aún así no fue lo suficientemente fuerte para matarlo, ya que Broly es muy poderoso. Obviamente después sobrevive gracias a otras facultades, pero la mayoría del mérito es gracias a su poder y resistencia. Años más tarde, y en el planeta Tierra, Broly se encontraba congelado bajo un gran lago. Oh, qué casualidad que fue en la Tierra, ¿no? Sería despertado gracias a los llantos de un pequeño Goten. Qué casualidad de que justo se despierte con llantos, algo que lo había traumado de niño, y que justo sea el hijo del ser que más odia y que también sea idéntico a Broly, enfurecido, iría tras Goten, Trunks y Videl, confundiendo a Goten con su padre. No cabe duda que es un estúpido. El poder de Broly en su fase Super Saiyajin original, que es en la que aparece, sería de 500 millones. Si seguimos la lógica, pero no tendría mucha coherencia, ya que no es capaz de matar a Videl con tremendo puñetazo que le dio, y Goten y Trunks se escapan de él fácilmente, hasta le orina la cara, por lo que tendría que tener un poder entre 100 unidades y las 500 millones, dependiendo de Toei. Claramente dependiendo de su estabilidad emocional. Y algo que tienen que tener en cuenta es que estos nunca se transformaron en Super Saiyajin. Broly, en un momento de la pelea, lanzaría una gran esfera de energía que destruiría una montaña entera, pero solo lograría aturdir a Goten y a Trunks por unos minutos. Cuando iba a lanzar otra, que supuestamente era definitiva, sería desviada fácilmente por Gohan. Y mismo se sorprendería de cómo lograron sobrevivir los niños si están peleando contra el mismísimo Broly, el Super Saiyajin legendario, alguien que en su momento le había dado mucha pelea a 5 guerreros Z a la vez. Y eso que eran 4 Super Saiyajin y 2 que tenían el Super Saiyajin perfeccionado, casi perfeccionado.
Si el Saiyajin usara todo su poder en esta fase, tendría un poder un poco por debajo del de Cell en su segunda forma, ya que este consta de 500 millones de unidades en la parte media del rango legendario, y el Beyondroide tendría un poder de 600 millones. Así que en una pelea seguramente ganaría Cell, aparte que tiene su regeneración que es muy buena para cualquier caso, o sea, lo destruyeron casi completo y pudo sobrevivir y ha sido mejorado. Broly seguía con el intento de asesinar a los guerreros Z, pero no lograba hacerlo. Pero agárrense, porque cuando este se enoja y se transforma en el Super Saiyajin legendario, aumenta su poder hasta las 5 billones de unidades, peleando a la par de un Gohan en el Super Saiyajin 2, que había aumentado su poder desde hace 7 años, dicho por él mismo, y obviamente logra vencerlo, ya que si no logra hacerlo con el poder de un Super Saiyajin legendario, significaría que este Saiyajin es muy débil a comparación de lo que era antes, sin contar los huecos argumentales como no poder asesinar a Videl de un puñetazo. Este Broly moriría por culpa de Trunks, que lo molestaría con una simple ráfaga de ki, ya que este estaba teniendo un choque de energías con Gohan, Goten y Goku, que no sé si solo estaba ahí ayudándolos espiritualmente o si realmente estaba ayudándolos con su cuerpo físico, como hizo con Gohan cuando pelea contra Bojack, que bajó, le dio un puñetazo y se volvió. Así que ahí podría haber todo lo mismo, los ayudó Kamehameha y al segundo ya estaba de vuelta con Kaido-sama en el otro mundo. Por fin Broly podría descansar en paz, pero un tiempo después, un científico de la Patrulla Roja haría un clon del legendario Super Saiyajin que saldría defectuoso, disminuyendo muchísimo el poder del Broly original, teniendo un poder de 1.5 billones en la parte baja del rango anomalía, siendo superior a sus oponentes que eran Goten y Trunks en Super Saiyajin o Gotenks en estado base, que tienen un poder de 115 millones, al androide número 18 que tiene 250 millones y a Krillin que tiene 17.000 unidades de poder en el rango soldado. Pero sería vencido por los mismos, ya que este tenía la debilidad que era solidificarse al entrar en contacto con el agua. Una vez que el cuerpo de Broly se había esparcido por toda la isla, en la que se encontraba Goten, Trunks y Krillin, estos lo destruirían con un Super Kamehameha en conjunto. Bueno gente, espero que les haya gustado el video, así quedan a mi opinión los niveles de poder de Broly clásico. Comenten lo que piensan, si cambiarían algo, y si este video es apoyado vamos a hacer una segunda parte con los niveles de poder del Broly canónico, el de Dragon Ball Super, en todas sus fases y transformaciones. Y puede que haya otra parte donde haga niveles de poder de Brolys no canónicos como el de Dragon Ball Héroe. Así que denle like y suscríbanse si les gustó, activen la campanita para recibir todas las notificaciones del canal, videos nuevos, encuestas o preguntas en la pestaña de comunidad. Usen el código SandyTG en la tienda de Epic Games para cualquier cosa que compren. Si compran un juego o algo en la tienda del Fortnite como una skin, como las skins de Naruto, Sasuke, Kakashi, Sakura, que bueno, ese yo no me lo compraría. Y únanse a mi server de Discord que está en la descripción. Bye bye.